miedo de no perder la salvación, el miedo de rechazar el mundo, el pecado. Yo recordaba, vamos a entrar de llenos a la palabra, ¿verdad? Yo recordaba, hermanos, de que cuando yo estaba muriéndome en agonía, cuando recién Jesucristo había hecho la obra en mí, me había operado, yo recuerdo que desperté como que hubiera estado en coma. Y estaba dándome como un pedazo de pan ese personaje y me decía, come, es necesario que comas. Y yo le digo, dame también de beber. Entonces, como el canto que cantaba el pastor, ¿verdad? El agua cristalina, el agua que tú nos diste de beber, ¿verdad? Esos ríos de agua viva crezcan y nazcan cada día dentro de nuestros corazones, amén. Y yo meditaba con las pruebas, ¿verdad? Yo le doy un pequeño testimonio de la lucha que yo he estado pasando en esta semana. Porque cada vez que el miedo, ¿verdad? El miedo de someternos a Dios o el miedo de pasar pruebas o circunstancias nos hacen detener el poder del Espíritu que Dios nos da. Yo me empecé a someterme, ¿verdad? No lo digo para que lo sepa, pero sino por ejemplo, ¿verdad? Empecé a meterme en ayuno y oración. Y empezaron a venir las luchas, como le digo yo, allá donde estamos viviendo nosotros, muchas personas creen en los brujos. Muchas personas creen y se siente todo ese mal, ¿verdad? Que viene, y como le dije yo, había una mujer en llanto y de esas empezaron unas guerras. Y para la gloria de Dios, ¿verdad? Me invitaron a un aniversario que primero Dios, si Dios quiere, y con la ayuda de Dios y en el tiempo de Él, estaré dando mi testimonio ahí, ¿verdad? De cómo Dios me sacó y me salvó. Pero entonces vine, yo empecé a someterme aún más. Y se vino una prueba tan grande. Yo tenía un concepto antes de que yo miraba en el mundo, yo miraba a algún pastor o algo que andaba pasando por luchas, por penas. Y yo decía, pero ¿cómo es que él puede estar pasando por eso? Si él es cristiano, se supone que Dios está con él, Dios lo va a ayudar. Pero incluso estando en eso, Dios me revelaba, ¿verdad? Porque yo estaba en estos días, estuve en una lucha bien grande. Y el pastor tuvo un sueño y me decía... Y cuando yo escuché eso, por parte se entristeció mi alma, ¿verdad? Yo tenía ese problema de que cuando me decían algo yo me decepcionaba y decía yo, ¿para qué voy a ir? Porque yo era uno, mire hermano, de los que yo no sé cómo Dios no me cortó, porque yo peleaba con Dios, yo le reclamaba cosas a Dios, ¿por qué no me hablaba? Y así muchas veces le pedimos a Dios y Dios nos habla, pero a veces el miedo de llegar de verdad a sus pies, de someternos a Él, nos hace perder esas bendiciones. Y entonces empezó a querer entrar una decepción en mí porque yo estaba humillándome ante Dios, pero también tenía pruebas, ataques del enemigo, porque el diablo siempre está atacando al creyente, porque él lo que quiere es destruirlo. Él no quiere que usted alcance los dones que Dios tiene para usted. Y entonces yo, en lugar de decepcionarme, Dios mío, escuchando consejos de los pastores, porque son maestros de nosotros también, ¿verdad? Y le dije, Dios mío, yo te pongo delante de ti estos pensamientos que vienen a mi vida de no volver a lo mal. Y empecé, y anoche, yo ya habiendo cerrado los ayunos, ¿verdad? Llegué a mi cama, terminando, Dios me estaba dando palabra porque también tenía bloqueada la mente. Y le digo yo a mi esposa, no aguanto la espalda, me tiré en la cama. Y cuando me puse en la cama ya no me podía levantar los pies, las rodillas, era como que me las estuvieran triturando. Sentía que se quebraba, sentía esa sensación de muerte que ya no podía pararme. Empezó a querer entrar una tristeza en mi corazón, pero empecé a fortalecerme. Dios mío, yo sé que tú eres grande, tú no me has levantado para vergüenza. Y recuerdo las palabras de alguien que me dijo, el diablo sabe las almas que le vas a arrebatar. El diablo sabe. Y entonces empecé yo a pensar eso, ¿verdad? Hoy me acuerdo lo que yo pensaba sobre ese pastor y vino a mi mente también sobre la vida de Job, ¿verdad? Todos, creo que la mayoría conocemos la vida de Job, y yo recuerdo que un pastor en un momento sometido a Dios le preguntó, ¿por qué a Job? ¿Por qué a Job si él era un hombre perfecto delante de ti y honesto delante de ti? ¿Por qué? Pero dice que Dios le habló y le dijo, era porque Job no lo había visto. Por eso dice que Job en las escrituras dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces podemos ver y entender el poder tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solo tenemos que quitar el miedo de buscar a Dios, el miedo de querer sentir la palabra de Dios, de romper toda cadena de oposición. Por eso nos tenemos que someter más, mi hermano, el no estar viendo de que quién tiene pruebas, de no estar volteando a ver. Yo podría decir, a veces la palabra viene dura, como decía el hermano Samuel, ¿verdad?
yo estaba poniendo atención y me he dado cuenta que cada vez que Dios me da una palabra, Él siempre me confirma a través de 2 o 3 prédicas. Y yo me quedo asombrado porque es como que Dios conectara y te estuviera diciendo: esa es la palabra que quiero que des. Continúa con el mismo concepto de seguir predicando la palabra de Dios. Y entonces venía yo de verdad que sí, Dios es grande. Entonces uno puede hablar ciertamente duro, mi hermano, pero la palabra es dura y tenemos que ser bienaventurados porque estamos puestos a prueba. Cuando la palabra le viene usted también es puesto a prueba, depende cómo la tome. Pues yo recuerdo que en la Biblia leía yo que Jesús le decía a Pedro y a los demás que el diablo había pedido permiso a Dios para tentarlos a todos. Así mismo es, todo lo que ellos recibieron, nosotros lo recibimos. Pero si se dan cuenta, Dios levantó grandes apóstoles, discípulos que llevaron el poder de Dios, que dice que hasta cuando ellos caminaban, los enfermos se sanaban. Y yo me ponía a meditar y decía: Dios mío, ¿cómo sería que toda esta iglesia temblara? Que cuando ellos en reunión dice que venía un estruendo y un ruido de trueno que se escuchaba y temblaba la iglesia. Por eso digo yo, Dios mío, por eso es que Él ama a ese pueblo, porque cuando ese pueblo se arrepiente de todo corazón, le llora, le sabe llorar a Dios, no ante el hombre. Y así mismo tenemos que ser nosotros, mi hermano. Y yo digo, Dios es tan grande, misericordioso, que nos pone pruebas, que se siente tan difícil, hermano. Mire, yo sentía que ya no podía levantarme ayer y tuve que llamar a la pastora y le dije que me ayudara a orar, porque como le digo yo, ¿hasta cuándo va a llegar el tiempo que nosotros también oremos por nosotros? Pero hay un rango, un nivel donde nosotros todavía no hemos llegado, que cuando nosotros lleguemos, entonces ellos siempre están también como para servir y guiar a la oveja, ¿verdad? Que nos toca recibir mientras ellos están en el mandato, ¿verdad? En el liderazgo. Pero así nosotros también nos podemos levantar como líderes. Entonces, de tomar la palabra como Dios la mande. De no estar viendo si el otro no aplaude, aplauda usted y dele gloria a Dios. Si el otro no dice aleluya, levántese usted y alabe a Dios. No esté poniendo estorbo. Porque conforme uno se va levantando, mire hermano, yo puedo percibir ahora que Dios me ha dado la fuerza y me ha hallado someter. A veces uno puede percibir de la persona el descontento, la oposición que tienen cuando uno está predicando. Yo tengo 6 meses de estar estudiando la Biblia, estar sometido en Dios, mi hermano. Yo no sabía absolutamente nada. Aún unos 3 meses atrás todavía, cuando yo leía la Biblia, me sentaba, yo me quedaba dormido en la Biblia. Pero entendemos que esta mañana Dios nos habla sobre la cobertura, la armadura de Dios. Y ya todos lo han leído, pero esta vez quiero que lo profundicemos un poco más. Y que sería lindo también, porque yo al muy pocos he visto que andan con su libreta ahí apuntando. Esta es la palabra de Dios, el templo de Dios, pero también es un estudio bíblico donde nos levantamos para enseñarnos unos a otros, para aprender de unos a otros, de irnos levantando, de irnos motivando. Si aquel se levanta, yo voy también. No porque aquel me habló duro, yo me voy. Este es un error grande, mi hermano. Por eso le digo, al irse, al no estar contento y oponerse a la palabra de Dios, usted no se opone contra mí. A mí al final digo yo, Dios a mí me puede dar igual, porque yo salgo de mi responsabilidad de dar mi palabra. Después usted se arregla si está contento con la palabra de Dios o no. Le póngase de pie, mi hermano, y vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 6. Que es muy conocido, que quizás hasta ya han predicado y han escuchado esa palabra. Pero como le digo, la armadura de Dios requiere unos requisitos que la palabra que aquí Pablo nos da, de tener unos requisitos de cómo obtener la palabra de Dios, de la armadura de Dios, pero también sobre todo es por medio de la palabra de Dios para que la escudriñemos. Mire pues, acá en el libro de Efesios nos habla sobre 10 cosas que yo tenía en mente y las apunté igual, que dice es fortaleza, poder, fuerza, firmeza, verdad, justicia, paz, fe y cobertura, y sobre todo la espada del Espíritu Santo, dice, que es la armadura de Dios. Veámoslo acá en Efesios capítulo 6, verso 10, y lo vamos a leer al verso 17, amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Efesios capítulo 6, verso 10 al 17.
No le digo, pongamos atención y recibamos la palabra de Dios, porque a veces solo le leemos, decimos, tenemos que llevar la armadura de Dios, el apresto del evangelio, pero no es solo de mencionarlo ni decirlo, sino de llegar a obtener los 10 requisitos, que aún son más. Pero mientras yo profundizaba la palabra, Dios me daba que eran los 10 requisitos sobre Pablo, hablaba sobre para la iglesia, ¿verdad? Para que nosotros la pudiéramos tener. Y dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Puede sentarse, mi hermano. Como le decía yo, ¿verdad? La fortaleza, el poder, la fuerza, que si meditamos en la palabra podemos centrarnos en todo lo que él mencionaba ahí, ¿verdad? Que nos hablaba la fuerza, cobertura, paz y fe. Pero sin embargo, a veces creemos, sentimos que es mucho para nosotros, mi hermano. Pero si nos damos cuenta, en la palabra está todo en una sola, que es la guía de que nos guía a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? La palabra es la cual usted puede dejar callado a cualquier incrédulo, porque aún en las iglesias cristianas todavía hay gente incrédula que les cuesta entender la palabra. Pero como le digo, la palabra de Dios es para dejar callado a cualquiera si usted la sabe interpretar, pero siempre por medio del Espíritu Santo, pidiéndole la guía a Dios. Porque allá afuera también hay hombres como mujeres que interpretan la palabra con el conocimiento del hombre. Nosotros como seres humanos tenemos mentalidad de pensar, de querer acertar las palabras, pero es una manera de cómo nosotros la entendemos a cómo Jehová nos guía, porque es la palabra de Dios. Mire, quizás a veces pensarán, el hermano Felipe está loco, pero yo a veces le digo a Dios mío, ayúdame a entender tu palabra como que yo fuera el que la hubiera escrito, como que yo fuera esos apóstoles que escribieron para saber de lo que estoy hablando o de lo que tú me das de hablar. Y entonces entendemos que Dios por medio de esa sabiduría nos da el entendimiento y guiarnos siempre con la palabra, como ha levantado el ministerio del pastor, ¿verdad? Siempre con la palabra. Pero hay gente que no resiste a eso, aún cristianos no resisten, porque están acostumbrados a las doctrinas falsas. Y si usted no lee la palabra, solo la lee por leer, no va a llegar a ningún lado, porque solo va con el entendimiento suyo. Pero si pide la guianza de Dios, usted puede interpretar la palabra de una manera maravillosa, mi hermano, que lo hace a uno querer seguir motivándose y ser motivando a los demás. El poder escudriñar la palabra, por eso le digo, porque si usted no la escudriña, solo la lee por leer, es ahí donde nacen las falsas doctrinas y se levantan los falsos maestros. Por eso se ha corrompido tanto que a veces nos cuesta. Y aún a veces entre hermanos se siente la imposición, cuando todos debemos de estar contentos porque lo que Dios está haciendo. Yo meditaba y le decía, Dios mío, ¿por qué que hay los grandes evangelistas, pastores que usted ha visto, son personas que han sido matones, han sido narcotraficantes, borrachos, han sido de lo más peor? Y yo meditaba en la palabra que Dios me daba sobre mi testimonio, de lo más vil y de lo más necio escogió Dios para deshacer lo que no es. Y entonces vengo entendiendo, porque a mí nadie me puede venir a decir allá afuera, ofrecerme algo que me haga caer de lo mundo que yo ya viví, que es una mentira. Son placeres en el mundo que como hombre carnal se viven, pero solo te conducen a la muerte, y se da cuenta uno el pago que tiene.
Yo sé muy bien de que si yo mañana digo, pues yo sé que no, porque Dios está conmigo. Pero si el diablo llegara a poner las mismas tentaciones aún mayores y me haga caer, yo sé que voy directo a la muerte. Porque eso ya fue demostrado, ya viví el mundo allá afuera. Dios le ha dado la oportunidad a usted para que usted no tenga que pasar por las experiencias que aquellos evangelistas que tienen poder de Dios, porque dice que Dios es la potencia del poder de cada uno de nosotros. Y meditaba yo, Dios, de veras, ¿por qué? Porque uno no tiene miedo a hablar la palabra. Mira, a veces yo digo, Dios mío, yo quisiera dar una palabra que venga suave a tu iglesia, para que no se molesten, pero no depende de mí, depende de Dios. Dios da la palabra como Él quiere, no como uno la quiere. Entonces, si usted se opone, se enoja, como decía este pastor evangelista Gigi Ávila, la verdad, a veces se ponen con la trompa de elefante, sabiendo que los elefantes no entrarán al reino de los cielos. Es algo tan duro, pero nosotros no tratamos de llegar a esos niveles, pero como le digo, no es lo que uno quiere. Y entonces, en lugar de estar poniendo la mirada en lo negativo, ponga la mirada en lo positivo, de que usted también puede levantarse en los caminos de Dios. Dios es tan grande, mi hermano. Y mire pues, en el verso, no pierda Efesios, en el verso 12 y 10 entran tres cosas de las que son, que le digo, fortaleza, poder y fuerza. Lo vamos a seguir leyendo despacio. Mire, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carnes, y contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, maldades de las regiones celestes. La fortaleza que proviene de Dios por medio de la oración y el ayuno. Que mire, hermanos, que a veces cuesta, cuando uno empieza en los caminos de Dios, cuesta la oración, porque venimos enseñados en solo alabar, en solo cantar. Mire, la alabanza de Dios es de Dios y Él no la comparte con nadie. Pero saber en su momento alabar, por eso que hay tiempo para todo. Tiempo para alabar, tiempo para cantar, pero también está el tiempo de adorar en oración. Dice que sus discípulos se mantenían en oración todo el tiempo, mi hermano. Ese templo temblaba, mi hermano. Y yo a veces me pongo a imaginar, a meditar, ¿cómo sería que si todos juntos en una sola voz clamáramos a Dios y temblara esta iglesia? Que aunque el mundo diga de que estamos locos, nosotros sabemos que estamos con Dios y el poder de Él viene de nosotros. Y aún así dice la palabra de Dios, de que por medio de la locura de la predicación agradó a Dios salvarnos a nosotros, porque el mundo no lo ve como nosotros lo vemos. Yo allá afuera también los miraba como raros, pero estando aquí adentro es una gran diferencia. Me decía un joven que yo le decía, voy a predicar, me dice, es que vos tenés labia. No es labia, mi hermano, le digo, es de cómo tenés la palabra y cómo la recibiste de Dios. Por eso, para predicar tenemos que meternos en ayuno y en oración. Pero no para que usted se desanime, yo no puedo, no, usted también tiene que orar, ayunar. Cuesta, los primeros días se nos hace difícil, pero con la ayuda de Dios todo se hace hasta maravilloso, mi hermano. Cuando yo me meto en ayuno y en oración, mire, yo no puedo sentir ni un dolor ni un malestar. Pero entre más yo me meto, más grande es la prueba, no porque Dios sea malo, sino porque Dios deja y permite que el diablo te esté acechando para que vayas levantando y agarrando fuerza. Yo recuerdo que agonizando en el dolor tantas veces que le pedía yo a Dios que hablara conmigo, y en una de esas el pastor administrando me habló Dios por medio de él diciéndome, es necesario que pases todo este dolor, es necesario que aguantes todo este dolor, porque el ministerio que viene tuyo es grande. Hermano, yo me ponía a llorar, porque muchas veces estando yo en el mundo, mi hermano, yo agarraba, tenía deseo de escuchar una palabra de Dios, la buscaba en YouTube, donde sea, yo me ponía a escucharla. Pero a mí me daba vergüenza llorar. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a escuchar esa palabra, empezaba a profundizar en mi corazón. Y yo empezaba a llorar, pero tenía vergüenza, porque yo era de aquellos hombres que me sentía que no lloraba, que era machista.
que no me podían sacar una lágrima. Y agarraba yo y quitaba la predicación porque miraba que me empezaba a hacer llorar. Y volteaba a ver para todos lados, que nadie me viera, y me limpiaba. Y ahora yo he sido como un niño delante de Dios, porque aunque a veces yo quisiera detenerme y no llorar, uno llora delante de Dios, mi hermano. Y sabe, puede ser de tristeza, pero puede ser también de sentir el poder del Espíritu de Dios, de ver la grandeza de cómo Él actúa, de cómo Él trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Pero necesitamos seguir buscando de Dios, de llevar la armadura completa de Dios. No solo es una cosa. Y por eso le decía lo que entraba aquí en la fortaleza, dice que la fortaleza, el poder y la fuerza para poder tomar, dice, la armadura de Dios y resistir todas las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado el día malo, dice, o sea, habiendo acabado todas las pruebas, las circunstancias que el enemigo nos tira, teniendo la armadura de Él, sigamos de la igual manera como cuando empezamos y terminamos, firmes en los caminos de Dios. Nos habla sobre el poder, la fortaleza que Dios nos da y la firmeza. La firmeza en el verso 13 y verso 14 nos habla de la firmeza, la verdad y la justicia. Mire lo que dice en el verso 13 al 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La firmeza que nos hace vivir en justicia por medio de la verdad en Cristo Jesús, que nos da de la misma manera que actuamos en la iglesia, actuamos afuera también y aún en nuestra casa. Que se note que somos cristianos, que no haya necesidad de decir que yo soy cristiano. Y como le digo, ojo con eso, porque no le digo que niegue ser cristiano, sino que el mismo testimonio de nosotros hable por sí mismo, que la persona, la gente vean y digan, tú eres cristiano, que se note la diferencia. Por eso es la fidelidad, eso es vivir en verdad, y nos será contado por justicia también, porque viviendo en la verdad, confesamos que somos cristianos. Mire, hermano, yo me reía y después me pedí perdón a Dios y me arrepentí, porque yo recuerdo que una vez que me iban a matar, yo dije que era cristiano y me dejaron ir. Y entonces digo, ¿cómo es uno de hipócrita? Porque el mundo allá afuera es hipócrita, mi hermano. El mundo se cree, rechaza a Dios, blasfeman contra Cristo, blasfeman contra los pastores, se burlan de los cristianos. Pero cuando tienen la muerte encima o están a punto de morir y les dicen, si sos cristiano te dejamos vivir, 100% que lo aceptan y lo confiesan. Entonces le digo, el mundo critica allá afuera, la gente critica sobre el diezmo, y ellos tienen sus ídolos que también tienen que pagar para ir a ver a un concierto, tienen que pagar para entrar a un campo de fútbol. ¿Cómo es que tienen que pagar para que se dé mantenimiento a todo eso? Así mismo la palabra de Dios. Pero el hombre terco y necio, de cabeza cerrada allá afuera, no entiende lo que todos nosotros acá entendemos. Entonces, como le decía, ¿verdad? El vivir en la verdad, el vivir en la firmeza de que somos cristianos, nos será contado por justicia, dice. Por eso Pablo en 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea Dios. Si quiere lo leemos, mi hermano. Si quiere lo leemos acá en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 8. Y dice así, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A su nombre, hermanos. Bendito sea Dios. Cristo es la fortaleza de nosotros, que nos es cantada como justicia.
Bendito sea Dios. Seguimos con el verso 15 de Efesios. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nos habla sobre la paz y el calzado del apresto del evangelio. Usted sabe que un soldado no puede luchar descalzo. Usted sabe que un soldado no puede ir solamente con un traje. Tiene que ir completa la armadura de Dios. Usted sabe que un cristiano necesita luchar con el evangelio de Cristo, luchar en el mundo, dice, nosotros llevamos el sello de Dios. Por eso dice que Cristo no se saca una lámpara para alumbrar y ponerla debajo de nuestra cama, sino ponerla al frente de nosotros para que cada día alumbre. Mire, usted sabe que un cristiano no puede participar en las bodas mundanas, en las fiestas mundanas. Es como contaminarse. Usted sabe que el cristiano tiene que andar seguro de lo que es, seguro de que es hijo de Dios, y no puede participar. Tú que me ves ahí en YouTube dirás, no, es que los hermanos, los pastores prohíben todas esas cosas. Nosotros no prohibimos nada, la misma palabra lo está diciendo. La misma palabra nos está enseñando, porque somos mensajeros de Dios. Somos mensajeros de Cristo que hablamos la verdad en la palabra. Tú puedes hacer lo que se te pegue la gana. Cualquiera de nosotros puede hacer lo que quiera con su vida, pero dará cuentas en el día final. Por eso Dios dice, Jesucristo dice, no puedes poner vino nuevo sobre odres viejos. Que saliendo de un camino viejo no puedes volver al camino que tenías, no volver a regresar. Dices, no, es que prohíben todo. Dijo Pablo, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Tú puedes ir a hacer lo que se te pegue la gana, pero andar con dos pensamientos y vivir en dos lugares en el camino de Dios no te va a salvar. No vas a volar juntamente con Él cuando Él venga, porque no habrá cosa impura que entre en los caminos de Dios. Y les digo la verdad, porque hay mucha gente a través de redes sociales, YouTube, aún en la radio, que piensan, no, pero si es fiesta de mi familia, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú tienes que saber que tú eres cristiano y que te tienes que guardar para Dios. No puedes estar en los caminos equivocados cuando ya saliste viviendo una nueva con Cristo. Y por eso hace que caigamos en pecado. Porque aunque tú digas, es parte de mi familia, voy a ir, es parte de mis primos o quien sea, yo voy a ir a esa fiesta. Yo te puedo decir que es como entrar a un campo lleno de espinas, descalzo. Sabes que te vas a lastimar, sabes que te vas a contaminar. En otras palabras, te contaminas. Porque aunque digas que yo no voy a bailar, yo no voy a escuchar esa música, no voy a participar, siempre va a haber alguien que te invite a querer hacer lo mismo que ellos hacen y te va a decir que no es pecado, que no escuches a tu iglesia, a tu pastor, porque son muy exagerados. Son aquellos que dicen que creen en Dios, pero no le obedecen a Dios porque no le han conocido como el cristiano le ha conocido. Te pueden decir, no, haz esto que no es pecado. Son la gente que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y eso hace que te quite la paz, porque la puedes perder. Porque saliendo de donde fuiste en la fiesta, de donde tuviste, sales con dos pensamientos. Queriendo escuchar la música que escuchabas, queriendo hacer lo mismo que hacías. Y te digo, mi hermano, que andando en dos caminos no puedes servir a Dios. Que si Jesucristo viene en ese momento que tú sales de la fiesta y con dos pensamientos, no te vas a ir con Él, no vas a volar con Él. Por eso es que el cristiano se tiene que guardar y llevar toda la armadura de Dios, para que no perdamos esa paz y agarremos la fe, como dice en el verso 16. El escudo de la fe. Verso 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
La fe, mi hermano, la fe, mi hermana, es la que nos da la firmeza de no caer en el pecado. Es la que nos da el poder y la fuerza y la fortaleza. Y no nos quita la paz. Por eso le decía, sabiendo que somos hombres nuevos. A veces solo decimos hombres, pero esto también se refiere a mujeres. La mujer no se sienta menos que el hombre acá, porque acá todos somos iguales. La palabra misma le dice de Dios, una vez viniendo Cristo, ya no estamos bajo el ayo, sino somos uno solo en Cristo Jesús. Ya no hay griego ni judío, ni hombre ni mujer. Entonces a veces no específicamente decimos mujer y hombre, pero usted mujer sabe que usted es hija de Dios. Asimismo también se tiene que guardar para Dios. Esto no solo va para el hermano, esto no solo va para su esposo, va para usted también. Y si su esposo no se afirma, afírmese usted. Llórele a Dios y verá que Dios responde, mi hermano. A veces es tan difícil que los hombres no quieren. Pero si usted se lo pone en las manos de Dios, pareciera duro. Pero Dios se lo puede quitar del camino, no para que usted haga la vida con otro, sino para que usted se enfirme y le entregue a Él. Pero Dios no necesariamente lo va a matar, sino lo va a quebrantar como lo hizo conmigo. Mi esposa le lloraba a Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba tirado en cama, mi esposa se acostó al lado mío y empezó a llorar y me dice: ¿por qué no le pides a Dios que te dé su paz, que te lleve? Esas palabras me dolieron porque yo sabía que mi esposa me había entregado en las manos de Dios. Y yo le lloré a Dios y le dije: quiero ser el esposo que ella quería. Quiero ser el esposo que ella pedía que la respetara. Y empecé a llorarle a Dios y a pedirle: dame la oportunidad de mostrarle que yo puedo ser ese siervo el cual ella siempre ha pedido. Y Dios me dio esa oportunidad, mi hermano. Si tu esposa está en lo mismo, también te puede dar la oportunidad. El mantenernos en la fe, mi hermano. Las cosas que hace conmigo, como le digo, aunque a veces al diablo no le gusta que sirvamos a Dios, nosotros tenemos que seguir. No caernos en tentación, guardarnos del pecado. En el verso 17 nos habla sobre la cobertura. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, en otras palabras, se está diciendo el casco de la salvación. Es una protección que llevamos. Como usted lo ve, el soldado, ¿verdad?, que lo lleva. Ese casco, esa es la salvación que debemos llevar en nuestra mente siempre. La salvación, de no dejar entrar cosas a nuestra mente, a nuestra cabeza, que nos hagan perder la salvación. Es la cobertura de que cuando tu familiar no creyente de Dios, o un amigo que no cree en Dios, te diga y te llame y te incite a que vayas a hacer lo mismo que a ellos, gracias, hacer lo mismo que ellos, puedas tener esa cobertura, la mente de decir: no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, porque si Cristo viene pierdo mi salvación. El participar, mi hermano, nos puede condenar. Como le digo, todos tenemos el libre albedrío de hacer lo que queramos. Usted decide si servir a Cristo y servir a Dios, pero dice que no podemos servir a dos señores. Pero yo le digo, mi hermano, como las experiencias que yo estuve en el mundo, es mejor servir a Dios, porque Dios le da a usted la vida eterna. La muerte a los cristianos dice que solo es un paso para llegar a Jesucristo, para llegar a Dios. Pero la muerte en el pecado solamente es otro paso para que usted se vaya eternamente a podrirse en el fuego. A la gente no le gusta porque dice: mira, allá afuera hay un dicho que dicen que la gente es tan sensible ahora, que les dicen la generación de cristal. Así también hay cristianos en las iglesias que les hablas y les dices de una cosa y se derriten como que fueran terrones de azúcar.
cuando tienen que recibir la palabra de Dios. Como le digo, hermano, por eso muchos pastores han caído, porque no tienen el valor. Muchos que tal vez no han hecho el pecado que yo hice, o el pastor, o otros evangelistas, pero tienen temor de que la gente se vaya, tienen temor de que la gente no los escuche. Por eso es que Dios levanta a los más perdidos, no porque Dios apruebe de que ellos están en la corrección. Levanta al que se arrepiente. No se equivoque que le digo que levanta a cualquier pervertido, no, levanta al que se entrega a Él. Pero les da la oportunidad, porque sabe que nosotros no tenemos miedo a que cualquiera se enoje. No venimos con la intención de que usted se enoje, mi hermano, pero sabemos lo que hablamos, porque el mundo allá afuera no nos puede engañar. El mundo siempre, el diablo usa sus demonios para querer contaminar nuestra mente, porque sabe de dónde salimos. Pero estando en la vida nueva en Cristo, profesamos la palabra de Dios y nos tratamos de mantener en la firmeza. Pero cómo se vienen esos frutos y cómo nos fortalecemos nosotros también es en el poder y la gracia de Dios. Pero usted también tiene que fortalecerse, mi hermano. Haga lo que Dios le está diciendo, haga lo que Dios le está llamando. Si usted está aquí, no tenga temor, mi hermano. Yo recuerdo que en la calle yo gritaba y hacía de todo. No me daba vergüenza quien me mirara. Por lo demás ahora, y mire, a mí me gustaba siempre sobresalir. Pero a veces allá en el mundo no había necesidad de sobresalir. Sin querer me ponían siempre de jefe o encargado de compañías o algo. Pero siempre estaba, cuando llegaba siempre avanzaba un paso más que los demás, sin necesidad de pedirlo. Pero en este caso es diferente. Yo no puedo venir y tomarme ciertas libertades de llegar donde yo quiero llegar. En mi corazón sí está el anhelo de sobresalir, de sobrepasar los niveles que yo le digo que debemos de llevar. Pero no depende de mí, depende de Dios. Pero conforme, como le digo, la oración, el ayuno son base fundamental para que lleguemos y Dios nos pueda dar lo que Él ya. Como decía mi hermana, no le pidas, porque yo me metí una guerra contra los brujos satanistas, y por eso a mí me caen los garrotes más duros a veces allá donde estamos. Pero me dice, no te metas a eso. Entonces yo le digo, Dios, dame lo que yo pueda sobrellevar. Pero no tenemos que tener miedo de igual manera, porque si nosotros nos hacemos para atrás, entonces el enemigo toma más fuerza. Mire, mi hermano, no se le da la esperanza. Mire, usted no va a pasar pruebas, porque sí lo va a pasar. Porque sí es necesario de que Dios lo ponga a prueba y deje que el diablo lo azote. No lo va a matar, pero lo va a azotar hasta que usted se afirme. Pero estando usted aquí se puede. Mire, algunos hermanos quizás ya no vienen porque les habla con dureza. Quizás dirán, el hermano Felipe otra vez. Sí, el hermano Felipe va a seguir mientras Dios le dé vida, porque Él me levantó no para estar ahí de vergüenza o perdiendo el tiempo como lo perdía antes. Bendito sea Dios. Entonces llevar la cobertura de Dios también. Y mire lo lindo que es Dios a través de Pablo. Nos aconseja en el verso 18. Aquí no dice ayuno, pero sabemos que el ayuno es fundamental también. Mírese, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando, y yo le incluyo ayunando, porque mire, el ayuno es el que da fuerza, fortaleza también a través de la oración. Y lo dice con toda paciencia, o sea, persistentes, insistentes al clamor, constantes en la oración. En la oración, para que el día que Cristo venga no nos halle descalzos, sin la cobertura de Dios, y podamos volar con Él. Mi hermano, mire, a veces yo como le decía, Dios mío, yo quiero dar prédicas así como que para que los hermanos se animen, se levantan. Pero el tiempo ya no está para animarlo a usted, para que esté feliz ahí, contento de que le va a venir una casa, le va a venir un carro. No, mi hermano, el tiempo está para que nos afirmemos, porque sabemos que la venida de Dios está. Mire, a mí me impresionó leyendo un versículo donde viene uno de todos los que le escuchaban y le dicen a Jesús, perdone mi hermano, yo sé que el tiempo a veces se va y el calor está fuerte,
Y en una ocasión, en una prédica, dije yo, va a ser peor en el infierno. Pero yo me refería, va a ser peor en el infierno para aquellos que no les gusta la palabra, no escuchan la palabra. Y volviendo al verso que le estaba diciendo, mi hermano, le dice Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, da a entender de que ese hombre lo quería seguir a donde él fuera, porque pensaba que iba a haber algo material o casas o, como le dijera yo, prosperidades en el mundo. Pero Jesucristo le dio a entender que aquí no tenía él nada, que sus riquezas estaban allá en el cielo y las compartía para todo aquel que quería escucharle. Y viene el otro y le dice: Jesús, déjame seguirte, pero déjame ir a despedirme de mis padres. Jesús vio que él sí lo podía seguir y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces le dice: deja que los demás hagan lo que quieren hacer. Deja que entre ellos, muertos en el espíritu, muertos en el pecado, se entierren a sí mismos, pero tú sígueme a mí. Tú, cristiano, sabes que debes de llevar la palabra de Dios. Por eso le digo, y el último de las 10 cosas que le di es la palabra de Dios. Es como le decía, usted sabe que todo soldado necesita ir con toda la armadura de Dios. Todo cristiano necesita la palabra de Dios. Todo cristiano de verdad que quiere salvarse necesita escudriñar la palabra de Dios. Mire pues, en el amar a Jesús es serle fiel en todo momento. Es serle fiel donde quiera que usted camine. Dios lo va a guiar. Por eso dice el tener toda la armadura de Dios. Por eso a veces dice: pongamos la armadura de Dios, pongámonos la armadura de Dios. No es solo de ponerla, es de meditarla en todo lo que necesitamos para vivir en los caminos de Dios. Y tener toda la armadura de Dios implica fortaleza, poder, fuerza, firmeza, paz, cobertura, justicia y verdad, y sobre todo el Espíritu, la espada que es el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios nada somos, mis hermanos. La palabra de Dios es nuestra guía. Usted sabe que todo aparato tiene guía. No lo estoy comparando con un aparato, pero le estoy dando ejemplo. Todo aparato que usted no le sabe dar uso, no lee, usted puede quemarlo, ya no le va a servir. Entonces Dios nos deja la palabra, su palabra, que es la guía para nosotros, para que podamos estudiarla, escudriñarla, y así no nos perdamos y nos quememos en el fuego como un aparato que después de quemado, si Dios todavía le puede dar la oportunidad de componerlo, pero si ya no sirve, se va a la basura, se va al fuego. La palabra de Dios es grande, pero es linda cuando la logramos entender, cuando la logramos comprender. Entonces le digo, la palabra de Dios es la guía para llegar a Dios a través de Jesucristo, el camino que es Él. Por eso Él dijo: yo soy Jesucristo. Dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él es el camino, el cual tenemos que seguir. Es la vida, la verdad y la vida, la vida y la verdad, ¿verdad? Entonces Dios es tan poderoso. Como le digo, la palabra lo confirma. Cuando hablaba, vamos a terminar con Hechos capítulo 4, verso 12. Bendito sea Dios, mi hermano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La vida nueva en Cristo Jesús, mi hermano, es para servirle a Él, es para tenernos de lo malo. Yo sé que en el trabajo, mire mi hermano, son tentaciones duras que pasan los cristianos, porque les ponen música, le ponen todo, pero llevar el yelmo de la salvación, como dice, la cobertura en tu cabeza, en tu mente, de saber de que eres cristiano y no puedes caer a las provocaciones. La palabra también es para muchos hermanos que no vinieron hoy. A veces Dios da de sentir, Dios da el discernimiento. Yo le digo: Dios mío, dame el don de discernimiento, no para ir a criticar, sino de ver lo bueno y lo malo, y de que pongas personas a mi lado que sean verdaderos en tus caminos, en tu palabra.
Dios es tan grande, mi hermano, que cuando digo la armadura de Dios no es solo de decir llevemos o pongámonos la armadura de Dios, sino tener esos requisitos que pide. Pero es tan fácil escudriñando la palabra de Dios, y cuando nos damos cuenta llegamos a tener todo eso. Dios nos sigue afirmando y nos sigue llenando. Yo me gozaba, porque esta Biblia usted la ve viejita, hace muchísimos años, cuando yo andaba perdido en la calle, mi esposa me la regaló. Y meditando yo en ayuno la vi, dije yo, qué tan mal agradecido que mi esposa dándome el mejor regalo que ella me pudo haber dado, yo la tenía ahí abandonada. Y de aquí mismo Dios me dio esta palabra, y hoy se las traigo compartiendo a usted. De lo lindo que es Dios, hermano, que nos puede fortalecer. Póngase de pie, mi hermano. Le vamos a dar gracias a Dios para que Él nos dé la cobertura, la armadura completa de Él, y podamos servirle de todo corazón, y que cuando salgamos de acá ninguna prueba, ni siquiera un familiar nos haga caer. Porque a veces nos da pena, mi hermano, a veces nos da pena hablarle a los familiares y no hacerlos sentir mal, pero por esos errores nos pueden costar. Démosle gracias a Dios por haber guiado nuestra vida y por haber guiado mis labios al mensaje, para que sea puesto en cada corazón de cada uno. Amén. Padre mío, gracias te doy, porque tomas mis labios, mi boca, para hablar de tu verdad conforme a tu palabra y conforme a la ciencia tuya, Señor, y no a la ciencia mía, Padre. Yo te pido, Jehová, que permitas que todos tengamos la armadura tuya, Señor. Que todos los que estamos aquí en tu casa, Padre, podamos tener la armadura y animarnos a llevar tu palabra tal cual tú la mandas, a vivir como cristianos verdaderos delante de ti. Que aún en lo secreto, Padre, te podamos ser fiel, para que en público tú demuestres, Señor, que somos dignos de llevar tu palabra. Yo te doy gracias, mi Padre bendito, por cada uno de los que están aquí, Señor, por cada uno de los que nos hicimos presente, Padre, para poder alabar y bendecir tu nombre y poder escuchar la palabra tuya, que nos ayuda a tener esa fortaleza, ese poder, esa fuerza, esa firmeza, esa paz, esa fe, esa cobertura. Y tu palabra nos ayuda a llevar la cobertura completa de ti, mi Padre bendito.
Amén. Y amén, Padre. Nos gozamos, hermanos, que Dios nos dio la oportunidad de llenarnos de la palabra y gozarnos también a través de la administración de los cantos. Cuando miremos a alguien que esté apagado, no lo critiquemos ni nos pongamos que el hermano está así. Oremos por ellos, hermanos. Si nosotros tenemos la fuerza, yo a veces oro con autoridad, pero como le digo, según la lucha que viene, a veces depende el rango o el nivel que Dios nos va a dar, así se viene la prueba. A veces yo no oro con autoridad, a veces vienen unos ataques que siento que hasta el estómago se me revienta. Y entonces sigo orando con autoridad, sin bajar la guardia, pero más suave. Y entonces no es apagarnos, sino seguir pidiendo a Dios. Si hay uno que no puede levantar la voz, sabemos 10, nosotros 9, levantemos, alcemos la voz y así mismo nos vamos a fortalecer, porque el poder de Dios, hermanos, si está en uno, lo vamos a agarrar todos. Si la presencia de Dios se derrama a través de los pastores, la podemos alcanzar todos. Si elevamos la oración, la palabra ha sido bendecida por mi vida, pues mi vida ha sido bendecida a través de la palabra, porque Dios nos sigue levantando, hermanos. Y yo tengo la fe de que Dios va a seguir levantando a más hermanos que sigan predicando la palabra de Dios, porque eso es tomar la armadura. Podemos llevar firmeza, podemos llevar todo lo demás, pero si no llevamos la palabra, es como que siguiéramos desarmados, mis hermanos. Que el Señor los bendiga, y perdonen que no los saludé a cada uno por nombre, pero igual sabemos que venimos acá con el único propósito de recibir y alimentarnos de Dios. Que el Señor nos guarde en sus caminos, hermanos. Vamos por el despedido del servicio. Amén.